Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy vamos a retomar los temas vinculados a la historia argentina. Pero antes, repasemos un poquitito. Nosotros hasta el momento hemos estudiado distintos periodos. El primer periodo es el que corresponde justamente a la etapa previa al proceso de independencia, que ubicamos como fecha de inicio 1776 porque fue ahí cuando los reyes españoles de la dinastía Borbón crearon el Virreinato del Río de la Plata. Y ponemos como fecha de finalización 1810 porque fue el momento que se inicia el proceso por la independencia. El segundo periodo justamente corresponde al periodo de la independencia que lo podíamos abarcar en 10 años, entre 1810 y 1820. En estos 10 años claves, suceden distintos episodios, desde la Revolución de Mayo, la creación de la Asamblea del año 13, la convocatoria al Congreso de Tucumán y la posterior declaración de la independencia, el cruce de los Andes por parte de San Martín, logrando la liberación de 3 países latinoamericanos, y el intento de una primera constitución en 1819 que va a ser rechazada y que va a ser uno de los motivos porque al inicio del año 1820 comienza un periodo de guerras civiles, terminando ese periodo con la anarquía. Por eso el tercer periodo de la historia argentina que nosotros analizamos fue el periodo de la anarquía e intentos de gobiernos unitarios entre 1820 y 1828. Esta etapa que comienza con una descentralización del poder, con la falta de un gobierno a nivel nacional y la autonomía de 14 provincias, va a tener como figura destacada a Bernardino Rivadavia, que primero como ministro y después como presidente intenta imponer las ideas unitarias y a partir de ahí organizar el país. En esta etapa también tenemos episodios dramáticos como la guerra contra el Imperio de Brasil y también, por otro lado, la elaboración de la segunda constitución a nivel nacional en 1826, que también va a ser rechazada. El tercer periodo es el periodo rosista, que justamente nace con la crisis del gobierno unitario vinculada con la guerra contra el imperio del Brasil. Este periodo vamos a tener como figura representativa a Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas va a ser representante de las ideas del federalismo y va a gobernar en la provincia de Buenos Aires entre 1829 y 1852. Si bien es solamente el gobernador de Buenos Aires, es el representante de todas las provincias con respecto al manejo de las relaciones exteriores. Este periodo también tenemos hechos dramáticos como los bloqueos por parte de Francia e Inglaterra y ese intento de de defender la soberanía nacional, ejemplificado a través de la vuelta de obligado. Rosas va a terminar su periodo porque no organiza el país y las distintas provincias comienzan a rechazar este proceso de delatar esta posibilidad de finalmente constituir a la Argentina como una nación unificada. Y va a ser justamente otro federal, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, quien derrota a Rosas en la batalla de Caseros. Y ahí pasamos al último periodo, el periodo donde el Estado de Buenos Aires se enfrenta a la Confederación Argentina. También van a ser 10 años, entre 1852 y 1862. Acá vamos a tener también momentos claves, como por ejemplo la sanción de la Constitución Nacional en 1853 bajo el régimen federal. Esta constitución es la misma que sigue vigente hoy en día, por supuesto, con una serie de reformas que se han dado a lo largo del tiempo. Y ahora pasamos a un nuevo periodo, el que comienza en 1862 hasta 1880. A este periodo lo llamamos como las presidencias históricas o continuismo. ¿Por qué continuismo? Porque justamente continúan con las ideas plasmadas en la Constitución de 1853. Estos presidentes del continuismo,
que va desde 1862 hasta 1880, fueron Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Avellaneda. Es Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Mitre, Sarmiento y Avellaneda, si bien no forman parte de un partido político y ni siquiera son amigos entre ellos, sí tienen una influencia ideológica en común y un proyecto de país que los convoca. Mitre, Sarmiento y Avellaneda, estos tres presidentes, tienen como influencia ideológica la generación del 37. Inclusive, en la medida que vemos que en este listado de presidentes figura Sarmiento, podríamos relacionarlo de manera automática, ya que la generación del 37, algunos de sus representantes fueron Alberdi, Echeverría y Sarmiento. La generación del 37, estos hombres que se habían agrupado en el salón literario y que van a ser perseguidos por Rosas, tenían algunos pilares, algunas ideas base, como por ejemplo la necesidad de organizar al país. En esta medida que vamos a organizar al país, vamos a imponer una cultura, una moda, un sistema político al estilo europeo. Y la dicotomía, la diferencia, el enfrentamiento entre el concepto de civilización y la barbarie. Bien, tanto Mitre, Sarmiento como Avellaneda tenían objetivos en común. Por un lado, continuar organizando institucionalmente el país. Muy bien, se había elaborado la Constitución, el primer paso, la Constitución es la ley suprema, pero eso no alcanzaba para crear verdaderamente el Estado. Y el concepto de Estado ustedes lo han estudiado ya en otras asignaturas, desde el nivel primario, lo han estudiado en geografía, lo han estudiado en educación ciudadana, que podemos definir al Estado a partir de tres elementos: territorio, población y gobierno. El espacio geográfico, los habitantes que están en ese espacio geográfico y el gobierno que organiza la distribución de las riquezas, que organiza el acceso a la educación, etc. Bien, eso faltaba todavía organizarlo. Por otro lado, es necesario elegir qué modelo económico imponer, qué actividad económica va a ser la que resalte a la Argentina. Y Mitre, Sarmiento y Avellaneda deciden incorporar a la Argentina al mercado internacional como productora de materias primas. Eso implica que va a desarrollar económicamente el modelo agroexportador, que lo vamos a ampliar. Para lograr estos dos objetivos, organizar institucionalmente al país y el desarrollo económico bajo el modelo agroexportador, se llevan a cabo 4 procesos paralelos. Son paralelos, no es que primero va uno y después el otro, están vinculados entre sí. Y ahora no vamos a ver la presidencia y las características de cada presidente, sino que vamos a ver el accionar conjunto de estos 3 representantes del continuismo. Bien, ¿cuáles fueron estos 4 procesos? El primero de ellos que vamos a describir es el de lograr la integridad territorial, esto que definíamos como en concepto de Estado el territorio, el espacio geográfico. Segundo, lo que está vinculado a la población, la identidad nacional. Tercero, cómo se va a organizar el gobierno, cuál va a ser el régimen político. Y por último, organizar la estructura económica del país. Empezamos por lograr la integridad territorial. Lograr la integridad territorial es definir el espacio geográfico. En este mapa vemos las dimensiones de la Argentina para mediados del siglo XIX, hacia 1860. ¿Sí? Por un lado tenemos que todo el sur argentino, pero eso incluía también gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego. Todo ese territorio estaba bajo el dominio indígena. Lo mismo sucedía con esta zona norte, lo que hoy podríamos llamar como Formosa, Chaco, parte de Santiago del Estero, Santa Fe. Bien. Además, este mapa nos muestra los límites de nuestros países hermanos como la República Oriental del Uruguay, en ese momento Imperio del Brasil, Paraguay, la República de Bolivia y también de Chile. También gran parte de ese territorio dominado, el sur de Chile, bajo el dominio de los pueblos originarios. Bien, ¿cómo vamos a definir este espacio geográfico? Tomando distintas medidas.
Por un lado, es necesario definir los límites entre las provincias. Por último, el segundo paso es definir los límites del país, cuál era el espacio de la Argentina. Y para eso se llevan a cabo dos procesos sumamente dramáticos, como van a ser la guerra contra Paraguay o la guerra de la Triple Alianza. Esta guerra se llama la guerra de la Triple Alianza porque Argentina, Uruguay y el Imperio de Brasil se unen para atacar a Paraguay. Tema que se va a analizar en otro video. El otro proceso va a ser la campaña Conquista del Desierto. Desde 1876 es justamente conquistar la parte sur de la Argentina. Y se llama campaña Conquista, depende de la posición ideológica que ustedes tomen. Generalmente, cuando hablamos de campaña, las personas se posicionan teniendo en cuenta que fueron expediciones militares para ocupar territorio. Cuando hablamos de conquista, ya estamos hablando donde no solamente se va a ocupar territorio, sino que se habla de aniquilar a los pueblos originarios. ¿Y por qué desierto está entre comillas? Porque recuerden que para la generación del 37 y para estos hombres, estas regiones, tanto el sur argentino como esta zona norte, estaba desierto, no por cuestiones geográficas o del clima, sino porque faltaba población blanca. Bien, otra de las maneras de definir la integridad territorial es convertir a la ciudad de Buenos Aires en la capital federal. Eso va a suceder en 1880, con la presidencia de Avellaneda. La necesidad de convertir a la ciudad de Buenos Aires como una figura autónoma que no dependa de la provincia de Buenos Aires. Esto va a llevar que en el periodo posterior sea necesario crear y fundar una ciudad capital para la provincia de Buenos Aires, que va a ser la ciudad de La Plata. Pero en este momento la ciudad de Buenos Aires se convierte en la capital de la nación. Otra manera de definir la integridad territorial es atacando a los poderes locales, los caudillos. Y en ese momento había tres caudillos que cuestionaban el poder primero de Mitre y después de Sarmiento. Uno va a ser Chacho Peñalosa en la zona de la provincia de La Rioja en 1863, que va a ser directamente asesinado, su cabeza va a ser puesta en una pica en medio de una plaza pública, a la mujer se la humilla, a la mujer de Chacho Peñalosa, teniendo que barrer esa plaza mientras ve la cabeza de su esposo asesinado. Por otro lado, Felipe Varela en la zona del oeste, en la zona de Catamarca, y el otro va a ser Ricardo López Jordán en Entre Ríos, luego de haber asesinado a Urquiza, al expresidente y al exgobernador, que era amigo, López Jordán era amigo. Bien. Por supuesto, para lograr este objetivo, van a usar la fuerza coercitiva y es necesario organizar un ejército nacional, no esas milicias que cada caudillo tenía, sino un ejército que responda a las autoridades del gobierno central. Pasamos al segundo proceso, lograr la identidad nacional, ¿sí? La situación de la población. Y justamente para lograr esta unidad tenemos que ver cuál era la situación de la población en lo que en ese momento era la Argentina. Y tenemos una población sumamente heterogénea, porque tenemos criollos que se sienten pertenecer a sus provincias y no al país. Es lo que se llama localismo, que antes que sentirse argentinos se sienten cordobés, se sienten tucumanos, bueno, era necesario formar este sentimiento de pertenecer a la Argentina. Por otro lado tenemos a los indígenas, a los pueblos originarios que se sentían, por ejemplo, de la nación mapuche, no argentino. Por otro lado teníamos a los descendientes de los esclavos, a los distintos grupos de mestizos y los distintos grupos de inmigrantes que comienzan a llegar al país. Entonces, frente a esta población heterogénea, es necesario, o sea, heterogénea, diversa, diferente, es necesario crear una unidad cultural. Es necesario crear un sentido nacionalista, un sentido de pertenencia, de pertenecer a la Argentina. Y para crear este sentimiento de pertenencia se toman distintas medidas. Vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, realizar el primer censo nacional. Bueno, a ver, ¿cuáles son las personas que habitan en este territorio? ¿Sí? Tener el análisis de la situación de ese momento.
Otro lado, sobre todo teniendo a Sarmiento, pero no es el único Sarmiento en esta lista de presidentes, es bastante posible suponer que van a estimular la educación con la fundación de escuelas en distintos niveles educativos, donde, tanto a nivel primario, secundario, donde se impone la enseñanza de un idioma, el castellano, y además de la historia y geografía a nivel nacional. Pero si vamos a empezar a fundar escuelas, es necesario fundar escuelas normales para formar, para educar a futuros docentes. Docentes que van a comenzar a desparramarse por todo el país para justamente ayudar con esta fundación de escuelas. Si estamos hablando de que este gobierno nacional va a utilizar el ejército nacional como un elemento para imponer su autoridad, van a fundar el Liceo Naval y el Colegio Militar. Por otro lado, se crean bibliotecas populares, la Biblioteca del Maestro. Van a impulsar la creación de centros científicos. Acá se destaca Sarmiento, donde impulsa la creación del zoológico, del observatorio astronómico, jardín botánico, que en ese momento no eran lugares de paseo, sino que realmente eran lugares para investigar. Si vamos a desarrollar un modelo agroexportador, era necesario crear estos centros científicos que ayudaran a desarrollar esta área económica de la mejor manera posible. Otra manera de crear un sentimiento de pertenencia es renombrar calles y espacios públicos, plazas, por ejemplo, escuelas, con personajes o hechos históricos del pasado del país. Esto es una manera de comenzar a familiarizarse con los nombres, ¿sí? Conocer, por ejemplo, la avenida Rivadavia, bueno, ¿quién fue Rivadavia, no? Empezar a incorporar en el vocabulario cotidiano los nombres de hechos o de personajes de la historia. Y por otro lado, también elaborar libros con biografías de personajes históricos. Y acá se va a destacar Bartolomé Mitre, que escribe la biografía de los dos grandes creadores de la patria, como Manuel Belgrano y San Martín. ¿Con qué particularidad? Los describe como héroes, ¿sí? Porque realmente es necesario crear esta idea de que uno tiene que sentirse orgulloso de sentirse argentino. Hoy las biografías de Belgrano y San Martín tienen otro objetivo, mostrar la parte humana, la parte vulnerable, pero en ese momento cumplieron una función particular. Por eso se los pinta y se los describe como héroes. Entonces ya hemos visto lograr la integridad territorial, lograr esta identidad nacional y tenemos que pasar al otro proceso. ¿Cómo vamos a organizar al gobierno, el régimen político? ¿Cómo vamos a definir la autoridad del gobierno? Es necesario continuar organizando institucionalmente al país. Ya lo había iniciado Urquiza, el otro presidente llamado Derqui, pero claro, con la constitución nada más no alcanza. Es necesario, por ejemplo, estructurar las funciones de los distintos poderes del Estado, del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Es necesario organizar los tribunales de justicia y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia. Otra de las instituciones que ya hemos mencionado es la de crear el Ejército Nacional que responda a este gobierno central. Por otro lado, otras instituciones que fundan para organizar el aspecto financiero, económico del país son los bancos, y para eso es necesario crear el Banco Nacional. Ya teníamos la ley suprema, que era la Constitución, pero con eso no alcanza, es necesario elaborar los códigos de leyes, las leyes, lo cotidiano. Entonces vamos a tener que se sanciona el Código Civil y el Código Comercial. Primero es el comercial en 1862 y luego en 1869 el Código Civil. Por supuesto, estos códigos han sido modificados a lo largo del tiempo. Otra manera de organizar institucionalmente en el país es construyendo edificios, y justamente construyendo los edificios de las instituciones más representativas del gobierno. Entonces comienza a proyectarse lo que va a ser el edificio del Congreso Nacional y el de la Casa Rosada, pero también los edificios públicos en cada provincia, en cada ciudad de las provincias. Un elemento fundamental va a ser organizar el sistema de correos y telégrafos. Recuerden que si lo ponemos a nivel internacional, se está desarrollando la segunda revolución industrial. Y habíamos visto que una invención había sido el telégrafo.
Es más, algunos me lo habían elegido en el trabajo práctico, el telégrafo como uno de los inventos más importantes de la época. Entonces, si este gobierno central quiere tener control, quiere tener una comunicación fluida con todas las provincias, es necesario organizar el sistema de telégrafo, pero también para mantener esa comunicación con los países centrales, con los países europeos. Y por supuesto, es necesario construir los edificios de las otras instituciones, como la institución escuela, teatros, bibliotecas. Todo eso había que construirlo. Y pasamos al último proceso, organizar la estructura económica del país. Para eso, vamos a incorporar al país, a la Argentina, al mercado internacional como productora de materias primas. Bueno, vamos a ir desglosando esto. Cuando hablamos del mercado internacional, tenemos que pensar cuál era la situación internacional. Los países centrales, algunos países de Europa, Estados Unidos y más tarde Japón, están desarrollando su revolución industrial. ¿Esto qué implicaba? Que estos países centrales necesitaban mercado para sus productos industriales, o sea, dónde vender todo lo que estaban produciendo gracias a las fábricas, gracias a las máquinas, y además comprar materias primas en la medida de lo posible baratas. Materias primas ya sea para seguir produciendo en estas máquinas o bien para alimentar, ¿sí? Que sea alimento para toda la población. Entonces, la Argentina va a empezar a ser productora de materias primas. En este periodo en particular van a ser lanas y cereales. Luego vamos a incorporar el tema de la carne. Pero todavía hasta 1880 no tenemos una innovación fundamental que van a ser los frigoríficos y sobre todo los barcos frigoríficos. Entonces ahora nos centramos en lanas y cereales. Entonces se impone el modelo agroexportador. ¿Sí? Agroexportador. Es una sola palabra, pero la podemos desglosar, dividir en dos. Agro, producción del campo. En este momento, en la Argentina, eran la lana y los cereales. Y exportador significa que esto que estamos produciendo en el campo lo vamos a vender en el exterior, fundamentalmente a los países centrales que están desarrollando su revolución industrial. Para imponer este modelo agroexportador desde mediados del siglo XIX, y tengan en cuenta que estamos en el siglo XXI y seguimos con este modelo económico, si bien a lo largo del siglo XX hubo otras alternativas, el país necesitaba ciertos elementos para desarrollarlo y fue encontrando distintas soluciones. Por un lado necesitaba tierra, porque si nosotros vamos a tener ovejas, vamos a tener cebadas y vamos a tener trigo y después vamos a tener vacas, necesitamos el lugar, la tierra, para que estos animales crezcan, se desarrollen, se reproduzcan. ¿Cuál va a ser la solución? Esta conquista del desierto, esta ocupación del territorio que estaba bajo el control indígena. Insisto, tema que van a ver ustedes en otro video. Se necesita dinero, capital, y la Argentina en ese momento no disponía de capitales. Entonces va a pedir préstamos al extranjero y se van a aceptar inversiones extranjeras. ¿Cuáles van a ser los países extranjeros que van a invertir? Justamente los países que están desarrollando la revolución industrial. Se necesita infraestructura, esto es, ferrocarriles, porque necesitamos que lo que se produzca, por ejemplo, en Córdoba llegue rápidamente al puerto de Buenos Aires y que de ahí llegue a los países europeos. Se necesitan más adelante los frigoríficos, los puentes, las carreteras. Todo eso se van a hacer con capitales extranjeros, porque a los extranjeros les convenía que toda esta infraestructura estuviera armada, que al lado de los ferrocarriles estuvieran los hilos, los almacenes, o sea que son elementos claves para el desarrollo del sector agroexportador. Se necesitan las primeras materias primas de calidad. Necesitamos los animales de raza, necesitamos semillas puras y las vamos a conseguir comprándolo a los europeos. Y por último, necesitamos mano de obra, porque recuerden que para esta generación del 37, los presidentes históricos,
La población destinada a trabajar es la población europea. Y acá nosotros estábamos en el desierto, faltaba esta población blanca, trabajadora, hacendosa. Entonces se comienza a fomentar la inmigración europea. Es más, Avellaneda va a elaborar la ley de inmigración y colonización, ayudando al inmigrante dándole pasajes en los barcos cuando llegaran a la Argentina, dándole alquiler de tierras baratas, ayudándolo para que compren las primeras herramientas. Bien, entonces hemos visto cómo estos tres presidentes, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, tratan de definir la integridad territorial, lograr una identidad nacional, un sentido de pertenencia, continuar organizando institucionalmente al país, organizando el régimen político y organizar la estructura económica a partir del modelo económico agroexportador, teniendo en cuenta los beneficios que tenía la Argentina, como por ejemplo la posibilidad de tener tierras, un clima templado, y la situación internacional que requería de estas materias primas. Entonces, en esta clase hemos empezado a estudiar las presidencias históricas o continuismo entre 1862 y 1880. Hemos visto a Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Acá les comparto un cuadro donde podemos ver el aspecto político, económico y educativo desglosado en cada uno de estos presidentes y cuáles fueron las medidas tomadas en forma individual por cada uno de ellos. Entonces, espero que este video les sea de utilidad. Nos estamos viendo y seguimos profundizando sobre el tema. Hasta luego, la profe Paola.